Anunciamos al principio del programa y depende de qué lado te pares, acá todos ven humo, ¿no? Desde el oficialismo ven actitudes de la oposición que entienden como humo, desde la oposición ven actitudes del oficialismo que también entienden como humo. Yo no sé en medio de tanta chimenea dónde queda este capítulo puntualmente. Me refiero al del senador actual Charles Carrera, que a su vez fue uno de los primeros en criticar la gestión de seguridad pública de esta nueva administración y tal vez, bueno, en el momento que se convirtió en ese vocero de crítica se había olvidado o se le escapó que había quedado ese capítulo allí. Ahora, ¿qué uso se le da ahora a este tema? Bueno, nos está acompañando el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, muchas gracias, para profundizar en las razones por las cuales finalmente la coalición impulsa, o pretende impulsar, una preinvestigadora sobre el caso de Charles Carrera. Esto es sobre los tickets de alimentación, esto es sobre el uso, digamos, que no se ajusta demasiado a derecho del hospital policial, o esto es sobre qué pasó con Hernández y quién disparó el arma. Bueno, un gusto, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, en este caso sí hubo humo. El humo fue el de un arma que disparó en una noche desde la casa de un comisario en La Paloma, que terminó hiriendo y dejando incapacitado para siempre a un vecino que nada tenía que ver. Un episodio que ya va a cumplir 10 años, que se investigó muy defectuosamente por parte de la justicia, con poca cooperación policial, y que terminó en principio archivado y que ahora se ha vuelto a abrir. Pero también es sobre algunas acciones inexplicables que se produjeron, repito las fechas, el 11 de noviembre del 2012 se produjo ese disparo. Pero ya luego en junio del 2013, un año y pico después, se lo interna en el hospital policial y más o menos en esa fecha, un poco antes, comienza a pagársele un salario encubierto bajo la forma de ticket alimentación por el equivalente a un salario de un agente policial a esta persona que había recibido el disparo. Todo eso forma una causa compleja, larga, donde sería muy interesante saber por qué no se ha averiguado, por qué se ha tapado lo que pasó en esa casa. ¿Se ha tapado o finalmente lo que plantea la oposición es se saldó, la justicia archivó, no encontró nada? Archivó y reabrió, no encontró nada porque no se protegió la zona del delito, no hubo la investigación adecuada. Perdón, senador, que le interrumpa. Esto me hace acordar mucho a las frases que fueron tan polémicas suyas, bien recientes, ¿no? A que hay una justicia que aparentemente actúa con determinadas... Pero esto fue la policía, ¿no? Fue la misma policía que no actuó inmediatamente. Quien archiva o desarchiva es un juez. Bueno, lo acabo de decir, porque no hubo una actuación policial para proteger la escena del crimen, porque no se interrogó a las personas, porque algunas de las que estaban allí se fueron inmediatamente y nunca supimos quiénes fueron, aunque en La Paloma todo el mundo menciona un nombre, pero no está en la justicia. Y luego los hechos posteriores, que hay que vincularlos. ¿A qué hechos posteriores se refiere? Los hechos posteriores. A la internación de Hernández. Claro. A ver, ¿qué pasó con Hernández? Allí nadie lo atendió inmediatamente, la comisaría está muy cerquita, no acudieron a él, fueron vecinos de esa casa que salió el disparo, cerraron todo y se fueron para adentro, donde hay una fiesta, qué sé yo. Recibió un disparo de un arma calibre 22, en la comisaría había un rifle calibre 22 que desapareció, nunca más se encontró, podría ser esa misma arma, pero no se encontraron los casquillos. También hay vecinos que declaran que al otro día el comisario con otras personas revisaban los pastos de alrededor, no se encontraron los casquillos. Pero esta persona de allí fue derivada para su tratamiento al Hospital de Clínicas. Estuvo 8 meses internado en el Hospital de Clínicas, recibió allí el tratamiento adecuado, fue atendido en donde le correspondía, quedó en la silla de ruedas y se le dio el alta, punto, se terminó.
Llamativamente fue visitado por el director general del ministerio, en ese momento el doctor Charles Carrera, el número 3 del ministerio, cuando estaba en el clínica, le fue ofrecido apoyo, esta persona salió y tiempo después es internado, ya de alta, internado en el hospital policial. Para internarlo, según los datos que tenemos en conocimiento, se violó la normativa dispuesta, porque para ir al policial hay que ser o policía o familiar directo del policía, si son hijos hasta 18 años, etcétera, o retirado. Como esta persona no era ninguna de esas cosas, se lo hizo ingresar como suboficial, es decir, como una persona que tenía un vínculo con la policía y además un vínculo de grado, porque si son subalternos reciben un tipo de internación, por ejemplo, sala compartida. Si tienen determinado grado, reciben una sala privada. Y esta persona fue ingresada como oficial para recibir ese trato. No pagan determinadas obligaciones que otros pagan. Y además fue internado su hermano, una persona sana y saludable, que durante mucho tiempo estuvo alojado en esa misma habitación del policial, pero durante algunos tiempos estuvo alojado en otra habitación. Recibieron en ese tiempo, o recibió en ese tiempo, un trato de distintos tratamientos, algunos que pueden estar vinculados a su dolencia generada por el disparo, otros que no tienen nada que ver. En algún momento lo operaron de una vista y un tiempo después lo operaron de la otra. Nada que ver. Por supuesto recibían la alimentación, podían salir, podían volver a entrar, recibían personas. 3 años y medio. Bien. Durante ese mismo tiempo también recibió, vía ticket alimentación, con la firma del director general, que el tesorero del ministerio se curó por las dudas, en precauciones, y pidió la orden. Y todos los meses se le dio la orden por escrito y todos los meses el tesorero ponía por orden del director general, páguese. Empezó siendo 20.000 pesos, que era más o menos el salario de un agente. ¿De dónde se pagaban los tickets de alimentación? De un fondo presupuestal que tiene su rubro y que está previsto para las canastas policiales de fin de año. O sea, se desviaron fondos de un objeto hacia ese pago a una persona que de ninguna manera podía recibirlos porque no era policía tampoco. Bien. Estos y otras cosas Bien. Adornan toda esta secuencia de hechos sin duda que hay cosas que hacen irregulares. muchísimo ruido, ¿no? Y nadie puede negar el ruido, ni nadie puede tomar humanidad como causal o explicación para todo este episodio, que es lo que alegó el actual senador Carrera en su momento, ¿no? Y bueno, y el Frente Amplio. Ahora, también permítame hacer otra pregunta. A veces, yo entiendo que están todas las aristas sobre la mesa, pero a mí me gusta insistir en una que tiene que ver con realmente la víctima de toda esta situación, que es Hernández. El comisario dueño de casa en La Paloma, que además se supone que investigó también el lugar, que estaría en la mira de toda esta confusión, ¿o no? Y obviamente. Bueno, ¿dónde está hoy? Al ¿Es verdad que fue comisario- ascendido por esta administración? El comisario, por su gestión, en su tiempo, en la administración anterior sobre el final, se le dio el ascenso que le correspondía. Ah, fue la administración anterior. Pero el borde y esta administración lo ejecutó. O sea, tomó la decisión que venía de la anterior. ¿Y pero era en la razonable medida- ejecutar Bueno, esa decisión de la administración y anterior la- a la luz de estos hechos? Y en la medida que la justicia no encontró causal y que la investigación administrativa solamente le puso una sanción de 2 meses en su momento por la desaparición de ese rifle calibre Sí. 22 y no por otra cosa, no tenía en su legajo elementos que impidieran ese ascenso que le correspondía por el orden y por el tiempo en su función. Y está allí, está en otro lugar, creo que del mismo departamento, cumpliendo funciones. Bien. Todas estas cosas, Las Cano, hacen- las Cano. todas estas cosas hacen ruido también. Sí. Es un sonajero este tema. Por A ver, eso si el me Parlamento permite- tiene que investigar y lo tiene que hacer con mucha ponderación,
porque está investigando la conducta de quien hoy tiene la investidura otorgada por el soberano de integrar el Senado de la República. Entonces, por esa misma razón hay que investigarlo. ¿El Parlamento o la justicia? ¿Por qué no dejamos que siga la justicia? Porque son cosas diferentes, bien diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque son ámbitos. A ver, acá está investigando la justicia penal, Sí. está investigando la justicia civil, Sí. está investigando la justicia administrativa, digamos, por las investigaciones que se llevan adelante, por causas diferentes. Pero por la conducta de un senador puede y debe investigar el propio Senado. Más, y le voy a dar una cosa que no es menor, y es que el 11 de noviembre de este año prescribe el delito original, es decir, la herida que recibió el señor Víctor Hernández, que ha quedado sin aclarar, es un delito que prescribe. Y en la medida que prescribe no habrá sanciones, aunque se descubra quién, pero tenemos mucho interés de saber qué pasó en esa casa. A ver. A mí las comisiones investigadoras siempre me parece que son correctas, antes y ahora. Yo siempre estaba apoyando a todas las comisiones investigadoras que se plantearon. Y me parece que las comisiones investigadoras que se hicieron, me acuerdo de la de Sendic, se hicieron comisión investigadora y luego llevó a la denuncia penal del tema, lo cual tiene lógica. Ahora, si están corriendo 3 o 4 denuncias simultáneamente a nivel judicial, ¿tá? Como lo acabas de mencionar tú, Jorge, es decir, no le veo demasiado sentido a que el Parlamento haga una investigación sobre ese tema que ya está la justicia investigando en 4 ámbitos o 4 denuncias diferentes. Yo creo que la comisión investigadora, me parecería, estaría bueno sobre el Ministerio del Interior en general, porque lo de Hernández demuestra un encubrimiento brutal de lo que pasó, como también lo de Moravito, que pasó antes, que vos lo mencionaste el otro día, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero como también lo de Astesiano. Y también lo de Astesiano, es decir, hay una olla de gris, hay un montón de elementos en el Ministerio del Interior y en la policía que están mostrando que hay implicancias, corrupción, no sé qué, porque Moravito, Hernández y Astesiano son 3 patas de algo que huele a podrido en ese ministerio. Entonces, que la comisión investigadora se meta a fondo con el Ministerio del Interior me parecería genial. Lo otro, si solamente lo encarás solo por el caso de Hernández, cuando ya hay 4 denuncias, no sé, me parece que es... Pero todas las actitudes que se le podrían reprochar al senador Carrera, ¿tienen que pasar por el ámbito penal o de la justicia o sería otra cosa? Lo que pasa es que hay otros aspectos de la conducta de un senador de la República. Bueno, por eso pregunto. Que era director y que aparentemente abusó de sus funciones, de su poder. Y además, y también hay que decirlo, gastó fondos públicos que en primera instancia el Ministerio evaluó, con lo conocido hasta ese momento, en $260.000. Es decir, se desviaron. Y también en la aplicación de la norma, si esto se confirma, deberán ser pagos o devueltos por el patrimonio del senador Charles Carrera. Hay que terminar con estas cosas. No puede ser que uno use los recursos públicos como si fueran propios y todavía esgrima que lo hizo con un acto de solidaridad. La solidaridad la ejerce uno, con el bolsillo de uno, no con la plata ajena. Con la plata ajena no es solidaridad, es apropiación indebida, en todo caso. No se puede ser solidario con la plata de mi vecino, con la mía tengo que ser. Y estas son fondos públicos. Entonces, esas cosas no corresponde investigarlas a nosotros porque esa persona está votando y está sentado en el Senado de la República. Y esta cosa tiene que quedar clara, hasta por el propio honor del senador Charles Carrera, tiene que quedar clara. Si esto es infundado, no se puede probar o es injusto, bueno, lo podrá demostrar. Podrá poner sobre la mesa que Pero a ver, ya hay constancia de que se solventó la internación por 3 años de Hernández, de que se utilizaron los tickets de alimentación de un fondo y no pasó nada. Ya sabemos eso. Y hay una, ¿Qué ganamos con una Yo investigación? tengo esa constancia, pero cuando el ministro vino a traer esa constancia, el Frente Amplio resolvió no asistir a la comisión. No se hizo cargo, no fue, no refutó, no dijo que estaba mal, no participó. Es decir, descalificó la comparecencia del ministro. Nosotros vamos a las interpelaciones. Heber comparece, ponemos la cara, las votamos. El Frente Amplio no la votó y además no asistió. Se produjo porque la mayoría la pusimos nosotros. Si no, no lo hubiéramos conocido. Bien. un poco en línea con lo que había al principio dicho Alfredo, obviamente el hecho de que existan comisiones investigadoras siempre es positivo y más en un hecho que todo el mundo tiene dudas.
está muy poco claro ni qué hablar. Comparto, obviamente, que sobre los presuntos incumplimientos tendrá que hablar la justicia, pero me parece más que pertinente que el Parlamento justamente haga una investigación. Acá yo entiendo que son cosas distintas. Una cosa es evaluar el comportamiento político, que claramente le corresponde al Parlamento, y agrego, yo creo que hasta los partidos políticos dentro de sus propias internas también les corresponde evaluar los comportamientos políticos de sus dirigentes, y lo que tiene que ver con la justicia, que siempre tiene que correr por un carril por separado. Tú, Victoria, decías, bueno, no está claro que pasaron estos hechos, todas las presuntas irregularidades que mencionó el senador. Y pareciera que no, o quizá esta va a ser o que no fueron valoradas como demasiado graves por la gestión anterior. Creo que va a ser una buena oportunidad para que en este caso la oposición manifieste si esa forma de actuar en la administración pública es correcta, porque parece que es lo que están sosteniendo. Entonces creo que justamente para la ciudadanía, primero saber qué pasó, pero después aclarar los tantos. Bueno, utilizar los dineros públicos para fines que cada uno entiende lo que será justo o no justo, destinarlo con ese objetivo. ¿Es justo o no es justo? ¿Corresponde o no corresponde para el Frente Amplio? Creo que es una buena oportunidad para definir criterios, por lo menos de administración pública, que todos entendemos que el sentido común y el apego a la ley es clarísimo, pero está quedando manifestado que no, porque el Frente Amplio en ese sentido lo que dijo fue que era una persecución política y que era un acto de solidaridad en ese momento del director general. Entonces, creo que tiene que ver con eso también. ¿Advertís algo de persecución política? Por favor. No, me parece que hay tiempos políticos, es lógico. ¿Oportunismo político? Sí, de eso es la política. Me parece que sin duda, cuando uno piensa en todo lo que ha pasado con el caso Charles Carrera, después piensa la secuencia de lo que ha pasado con Astesiano, los tiempos que manejan unos y otros. Pero eso es la política. Creo que lo que nosotros tenemos que evaluar como periodistas y como ciudadanos es pertinente. Yo creo que es pertinente o no es. Fernanda, ¿me dejás? ¿Es pertinente o no es pertinente que se investigue? Yo creo que es pertinente que se investigue y a mí me parece que también hay que definir el foco de la investigación. A mí me gustaría, como ciudadana, que el foco no existiera solamente en este comportamiento de Carrera con el desvío de fondos, que eso yo creo que es lo más fácil de probar. Ya está probado, como decía Victoria, y la justicia además podrá seguir ahondando en eso, sino en todo el preámbulo que usted hizo anteriormente, que me parece gravísimo, y con esto no estoy minimizando el desvío de fondos y no estoy quitando la importancia a los gastos que se hacen arbitrariamente. Policial. Pero lo que no puede pasar es que un disparo salga de una sede policial, que son los que nos tienen que cuidar, y esta persona que estaba allí al frente de todo, hoy siga en funciones, y nosotros sentados acá tan tranquilos decimos, no, porque la sanción fue por casualmente una pérdida de un arma que coincide con lo que... Digo, me parece que es allí donde debería estar el foco, además del uso del hospital policial, porque recordemos que el uso del hospital policial le costó a este gobierno la pérdida del número 3 del Ministerio del Interior, que también hay un criterio ahí que no queda, o por lo menos no parece ser tan claro en cuanto a las bibliotecas. Bueno, tal vez también es una buena oportunidad para aclarar qué ha pasado y qué está pasando con el hospital policial. Me parece que allí es donde se tiene que poner el foco. Y le pregunto, porque no lo tengo claro, ¿cómo se lleva adelante una investigadora cuando el investigador es, como usted decía, un senador que está en funciones? Bien. ¿Te sentís bien, Fernando? ¿Qué? ¿Te sentís bien? Perfectamente, muy bien me siento. ¿Por qué no me han dado la palabra todavía? No, porque ahorita... No, pero no me dieron la palabra. Ay, estoy esperando. Está aplicado, ahora está aplicado. Porque los que interrumpen son otros, bueno, parece. Marguerite tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, como dijeron, la primera víctima directa es Víctor Hernández, y sobre eso él la está peleando, ¿no? Después que lo zamarrearon, después que lo ocultaron, que lo taparon, que lo escondieron, que supuestamente lo quisieron proteger, que la policía hizo cualquiera en el lugar del hecho. La verdad que jugaron al fútbol con el pobre Hernández, que está paralítico, es la primera víctima. Y él la está peleando porque la causa creo que se reabrió, que ahí es de donde yo tengo la duda con respecto a la prescripción del delito, porque el delito, no sé si todavía no está identificado el delito, es decir, no puede prescribir algo que todavía ni se identificó, pero el hecho, digamos, no sé si al reabrirse la causa no se reactiva los plazos. Eso no sé cómo es. Tengo las mismas dudas. Por eso no sé cómo es. Yo lo que veo que son cosas distintas. Una cosa es lo que pasó y la víctima Víctor Hernández. Otra cosa son los hechos
¿Qué había? ¿Quién estaba en esa fiesta? ¿Qué había? ¿Por qué había armas? ¿Por qué? Que esos hechos son irregulares. Y otro es la actitud posterior que toma el Ministerio del Interior, porque acá fue Charles Carrera, pero él mismo, Charles Carrera, dijo que Bonomi y que Mujica estaban en conocimiento de todo lo actuado. Por lo tanto, si van a buscar responsabilidades políticas, me parece que no es solo Charles Carrera, que ahora es colega de ustedes en el Senado, pero hay otras responsabilidades. A Bonomi no se lo puede responsabilizar porque no está, pero probablemente Mujica pueda responder alguna cosa y responsabilidades políticas tendrían que recaer también sobre él. Yo para terminar con esto, me parece que una comisión investigadora, y me gustaría que Gandini lo dijera, busca elementos que permitan saber si hay méritos para hacer una denuncia penal, por un lado, y por otro lado busca responsabilidades políticas. Yo creo que lo de la responsabilidad penal está cubierto por la denuncia del Ministerio del Interior, o sea que eso no debería haber una comisión investigadora para llegar a algo que el Ministerio del Interior ya llegó. Creo que buscan, creo yo y pregunto, que buscan responsabilidades políticas sobre Charles Carrera, sobre estos hechos. Porque por el otro lado la justicia está actuando, los $260.000 que se gastaron, las irregularidades, todo eso, la justicia está. Quizás la gran pregunta es ¿por qué lo hizo? Porque la cuestión humanitaria no se la compra nadie, ni ellos mismos se la compran. Nadie se la compra. Pero esa pregunta la cuestión humanitaria hubiera sido investigación penal. ¿Y qué pasó? Por eso, ahí está la investigación penal, pero ahí es ¿por qué? Claro, si hay algo más. Acordate, Fernando, que hay si hay muchos algo más, elementos que no llegaron pero a la justicia. Yo le estaba preguntando al senador Gandhi. No, está bien, pero te aporto algo nada más. Le estaba preguntando al senador Gandhi. Si lo que buscan es saber por qué pasó lo que pasó. No solamente porque ya saben que gastó de más, ya saben que gastó ya saben todo. No tienen que hacer una comisión para saber lo que ya está. Sí. O sea, es por qué, la esencia del problema. Yo lo que quiero saber es si el Estado es responsable de alguna manera de la situación en la que está hoy el señor Víctor. Usted sabe que sí. Bueno, yo quiere confirmar en todo caso. Sabré que sí, pero en la medida... ¿Pero por qué se intentó silenciar a Hernández? En la medida que el juicio penal se archivó, cayó la causa civil. Y el señor Víctor Hernández no fue resarcido de ninguna manera. Todavía. Bueno, tuvo que cambiar de abogados e ir de vuelta. Porque también quiero saber por qué hay grabaciones en las que hubo una complicidad entre el director general, la directora de Asuntos Internos de ese momento de la policía, o del Ministerio del Interior, y el abogado que participó, abogado del Ministerio del Interior de carrera meteórica entrado a dedo, y cada año se le cesaba el contrato y se lo volvía... ¿Pero todo eso no es trabajo de la justicia? No. Yo quiero saber si es responsable el Estado. Es decir, en esa reunión se le dice al hermano, a Daniel Hernández, y a la madre que mantuvieron la reunión, que le tienen que hacer un juicio civil al Estado. Y le dice que le van a facilitar el expediente. Y le dicen que le sugieren el abogado. Y se lo dice el abogado del ministerio. Y le sugiere un abogado. Que mire usted, casualidad, fue el abogado del señor Sendoya. Y este abogado del ministerio, que hizo una carrera meteórica, hoy está en comisión con Charles Carrera. Es el mismo que lleva adelante la causa de las denuncias que Charles Carrera hizo ante el ministro del Interior por el tema Catornatí. Todo eso vinculado a la inexplicable, que después que a este señor le dieron el alta médica, el ministerio se hizo cargo, lo pagó y lo tuvo en un hotel entre algodones y le hizo todo lo que necesitaba y lo que no necesitaba también. ¿Por qué? No conocimos lo que pasó ni quién estaba en esa casa, pero mientras tanto se le prometía futuro. Y yo quiero saber por qué se le pagó hasta la fecha que se le pagó y por qué se lo tuvo internado hasta ese día y por qué un día, sin avisarle, lo mandaron a pasear allá, que pasaron las fiestas en La Paloma, y un día le cargaron la camioneta, la pusieron de culata, le cargaron todo y se la mandaron a la casa y se terminó. ¿Coincidirá con que se cayó el juicio civil? ¿Considerá que se terminaron los riesgos y ahí se terminó la solidaridad? Bueno, si todo eso encubre una responsabilidad del Estado respecto al daño que esa persona sufrió y no fue indemnizada, nosotros lo tenemos que saber.
Bien. Y tenemos que saber qué había atrás de todo eso. Senador, si me permite, ya cómo se todos investiga hablaron, con el pero falta la senador en pregunta de... funciones? Vos hiciste una pregunta, Vero. Sí, ¿cómo se investiga con un senador en funciones en Se ese caso? investiga. También Pero se tiene que investigó él a- pide licencia. Cuando se ¿cómo? investigó a ANCAP, se investigó a Sendic. Y la denuncia fue sobre el colchón, sobre la tarjeta, sobre otras de las cosas que eran todas vinculaban a Sendic, que fueron las que lo llevaron hasta el título. Y Sendic era el vicepresidente de la República. Yo recuerdo cuando El el tema de los Senado... fueros, ¿estás preguntando? El Senado... Operativamente, ¿cómo No es? sé si destituyó o suspendió a aquel diputado Nicolini, porque se había hecho una intervención quirúrgica con un carnet de salud pública trucho, ¿se acuerdan? Un carnet Sí. de pobre Carnet se de le llamaba. Era trucho, porque no tenía cobertura médica y se le hizo hacer para que lo operaran. Y también el Senado actuó sobre la conducta de un integrante del cuerpo. Entonces, ahora tanto que se habla de la ética y tanto que miramos todos la de los demás, este es un tema Entonces, que está pendiente de resolver y aclarar. Permítame una pregunta justo en ese punto. Esto se trata de analizar la conducta de un senador, ¿no? O de llegar hasta el final con las responsabilidades políticas. ¿Y por qué lo pregunto? Porque en este momento, con todo el caso de Astesiano, ¿no es peligroso ir a fondo en las responsabilidades políticas? Porque podría hacerse también hacia la propia administración. A ver, con el caso Astesiano, hemos habilitado todos los mecanismos que hay posibles para investigar. Investiga la justicia, investiga la administración, se pidió una comparecencia en el Parlamento, se trajo un ministro que no es directamente responsable, pero es el que se lo hizo por responsable, está bien. Se invitaron personas que no tienen responsabilidad y vinieron, podrían no haber venido, pusimos la cara, Bueno, estamos abiertos. inteligencia que no se tiene investigue. responsabilidad. Bueno, pero inteligencia no es, bueno, pero no tiene Tiene obligación. obligación de venir. Bueno, no, está ¿verdad? claro, sí. Como no la tiene el prosecretario. Sí. Pero vinieron. Y si hubieran invitado a otros, vendrían. Y nosotros levantamos la mano y dimos todas las posibilidades. Si hubiéramos querido aplicar el reglamento dice que en la Comisión General se habla 15 minutos cada uno. Y acordamos 1 hora y media. Y todas las intervenciones, porque el asunto es echar claridad. No, está bien, pero no en voy este a la tema, disposición. lo mismo. Pero no es Hay un que tema echar claridad. de disposiciones más pro transparencia o menos, no pasaba por ahí la pregunta. Bueno. A veces hay responsabilidades políticas, alguien paga el pato. Pero ¿cómo no va a haber? Y bueno, y puede pero ¿cómo terminar no va a haber- este ministro con ¿Cómo no va a la haber si responsabilidad por desde, Astesiano, pero cómo por no va a ejemplo? haber si desde las propias personas que están involucradas se dijo que esta era una orden política que había dado Bonomi, que no lo puede desmentir? ¿Cómo? Para sacárselo. Ahora, hasta lo que hemos investigado, y yo quiero investigar, no encontramos ninguna orden firmada por Bonomi. Y entonces, si fue una orden verbal, si hubiera existido, lo que no lo vamos a comprobar nunca, una orden verbal de incumplir la ley, por ejemplo, le doy la orden de que interne a esta persona y vaya a truchar su calidad policial para poderlo internar, un jerarca no puede cumplir una orden ilegal, no hay obediencia debida. No puede decir, yo voy a cometer esta ilegalidad porque me dieron una orden, ni escrita. Por eso el tesorero, cuando le dice que tiene que pagar tique alimentación de un fondo para otra cosa, dice, me la da por escrito. Orden, bien, y bien, todos claro. los meses se la dan por escrito, si no lo pagaba. Porque sabe que esa orden, bueno, si es por escrito, yo la tengo que cumplir. Pero el responsable es el que me dio la orden. Entonces, echarle luz a todo esto y saber cómo se usaba el policial. Porque después fueron apareciendo otras cosas. No importa a quién lo hizo, en qué administración lo hizo y con qué gravedad lo hizo. Los funcionarios policiales pagan el 4% de su salario para poder financiar y atenderse ahí. Los jerarcas, que son civiles, no pagan ese 4%, tienen descuento de FONASA y se atienden en el sistema de salud, sea una mutualista que elijan o sea Bueno, la después prestación saltó que hubo pública. muchos que sí utilizaron el policial para operaciones, ¿no? Bueno, ¿Se acuerdan? pongámoslo todo arriba de la mesa y veamos cuál es la legalidad y cuál ha sido el uso abusivo que se le pudo haber dado a eso. Yo creo que las cosas que se hacen mal hay que transparentarlas, que se haga cargo el que se haga cargo y después hay que corregirlas. Y tenemos varios temas de esto y el Uruguay funciona porque estas cosas se saben y
y se pueden corregir. Si el senador Carrera no hubiese sido tan crítico con la administración actual en política pública respecto a seguridad, ¿habría saltado esto? ¿Y por qué no iba a saltar? Hay una persona en silla de ruedas. A ver, ¿lo denunció el Partido Nacional? No, para nada. Lo denunció el alcalde de La Paloma, un alcalde del MPP, que está en silla de ruedas, que tiene también una discapacidad importante, que se lo dijo al ministro Hebert cuando en enero de ese año fue a entregar unas camionetas a La Paloma. Y Hebert le dijo que no tenía ni idea. Y le pidió que lo entrevistara. Le dijo que no tenía agenda, pero que volvieran los días. Y cuando volvió a los días, que fue a visitar esa misma comisaría, afuera lo estaba esperando en su silla de ruedas el señor Víctor Hernández, que lo había mandado el alcalde. Entonces, no nos pueden decir que fuimos nosotros los que activamos esto. Tampoco el señor Víctor Hernández es militante del Partido Nacional. Mostró y demostró, y el hermano a mí me mandó documentación que acredita que eran militantes del MPP. Hasta que se fueron, obviamente. Y hoy tampoco son militantes del Partido Nacional. Le puedo mostrar las fotos y mostrarle de dónde son militantes. Y no son militantes nuestros. Y siguen siendo militantes. Bien. ¿Ah?